Desde el Presto, desde hace años, venimos luchando por un periodismo federal y libre, un periodismo libre que rompa definitivamente con los relatos progresistas y los monopolios nacionales. Acá siempre estuvimos de tu lado. Hoy necesitamos de vos. Consolidemos este periodismo libre. Apoyanos en Patreon para que El Presto y Data24 sigan creciendo. Cada día estamos más cerca de vos. Apoya el periodismo libre. Hola a todos. Bueno, hoy contentos porque vieron que ustedes que están del otro lado siempre se preguntan, nos preguntan a nosotros que estamos de este lado. ¿Son todo lo mismo en la política? ¿Son todos iguales? ¿Hay alguno que se salve? Bueno, hay integrantes de la política que sí, que valen la pena. Y a veces no se le da tanta cámara, no tienen tanta repercusión. Por eso lo bueno acá es que le abrimos la puerta a todos para que hablen más allá del lugar en el que estén. Hoy me acompaña el señor que está a mi lado, es el diputado Luis Petri. Él viene desde la provincia de Mendoza, mendocino. ¿Cómo le va, Luis? ¿Qué tal, Presto? ¿Cómo andás? Buenas Bien. tardes. Bueno, él es diputado nacional de Cambiemos, abogado recibido en el 2000, fue legislador provincial por 2 periodos y está comenzando su segundo mandato como diputado nacional. Vamos a hablar de algo muy interesante que está presentando Luis, que es el proyecto que modifica el artículo 140 y 56 de la ley 24.660 y el 14 del Código Penal, impidiendo que quienes cometieron delitos de corrupción puedan acogerse a los beneficios. Básicamente de lo que estamos hablando es del querido Amado Vudú. ¿Cómo le va, Luis? A ver, desarrollemos esto. Bueno, a ver, empecemos por el principio. Sí. Amado Vudú es un estafador serial. Sí. Lo hizo siendo ministro de Economía, intentando apropiarse de la maquinita de hacer billetes. Sí. También lo hizo siendo vicepresidente, constituyendo domicilios en playas. Y lo sigue siendo ahora cuando fue condenado en múltiples instancias y con una sentencia firme, y valiéndose de un artículo de la Ley de Ejecución de la Pena que no está pensado para delincuentes de guante blanco, sino que está pensado para darle alguna herramienta a aquellas personas que no tienen instrucción primaria, que es el grueso de la población penitenciaria, para que el día de mañana, cuando salga en libertad, eventualmente se reinserte en la sociedad y encuentre un laburo. En el caso de Vudú esto no ocurre, porque Vudú es licenciado en Economía, es máster, y valiéndose de esto, comienza a hacer una innumerable cantidad de cursos que nada tienen que ver con sus posibilidades de reinserción, porque hacer un curso de electricista, de organizador de eventos, y multiplicar los cursos para acumular rebajas de penas, y así fue como su defensa pidió 20 meses de rebaja de pena. El juez de ejecución, un juez que cayó por la ventana, subrogante, firmó la declaración y se fue, le otorgó 10 meses de rebaja de pena, en una pena extremadamente corta, porque vos pensás, Presto, que a Vudú lo condenaron a 5 años y 10 meses. Estamos hablando de un delito gravísimo, de un delito de corrupción que involucraba 2 tipos penales: cohecho, soborno, y negociaciones incompatibles, donde se probó en todas las instancias que en definitiva él había mandado a comprar Calcográfica Chicone por Van der Brohe a través de una sociedad fantasma que era All Found. Sí. En ese caso, esos 2 delitos prevén penas de 6 años. Si los jueces hubiesen interpretado que había concurso real, no vamos a entrar en cuestiones jurídicas, pero le podría haber correspondido una pena de 12 años. Le termina correspondiendo una pena de 5 años y 10 meses, que con esta rebaja por estudios y por cursos, termina siendo de 5 años, en donde prácticamente gran parte de esos 5 años los pasó con prisión domiciliaria porque tuvo un trato preferencial, primero por sus hijos, posteriormente por el COVID, y en donde en definitiva ahora está por lograr las salidas transitorias y con 2/3 de la condena cumplida, que va a ser a los 3 años y 3 meses,
puede obtener la libertad condicional. Entonces nosotros lo que decimos es, Sí. en estos delitos de corrupción, ni rebajas de pena por estímulos educativos, ni salidas transitorias, ni libertad condicional, cumplimiento concreto de la condena, cumplimiento íntegro de la condena. Porque estamos hablando de delitos que, conforme a la Constitución, Presto, afectan el sistema democrático. Esto lo dice el artículo 36, que fue pensado en el 94, porque allí empezaron los primeros hechos escandalosos de corrupción en la década menemista, en el momento de las privatizaciones, y por eso los constituyentes dijeron, che, tenemos que equiparar los delitos de corrupción a los delitos de atentados al sistema democrático. Y así fue como lo hicieron. Entonces, a los delitos de corrupción, ejemplaridad en las penas, imprescriptibilidad, condenas de cumplimiento efectivo, que no se puedan someter a la probation, eso ya está, y además que no se puedan someter a la condena de ejecución condicional, porque también, como tienen penas bajas, en definitiva, se terminan acogiendo en muchos casos a la condena de ejecución condicional. Perdón, Luis, que te iba a decir. Sí. A ver, el delito es muy grave y los años de condena son muy pocos. O sea, es nada. Eso responde a que tuvimos una dirigencia política durante mucho tiempo que creyó que las cuestiones de corrupción no involucraban o no tenían que ser atendidas por la política y simplemente eran cuestiones que tenía que resolver la justicia. Después nos dimos cuenta que la justicia no las resolvía y que esos procesos duraban 14 años y la mayoría de esos procesos terminaban en la impunidad. Y la impunidad, el problema que tiene Presto, es que termina retroalimentando la corrupción, porque vos cuando tenés un sistema que no castiga, que juzga tarde, que prescribe las causas, como el caso de Menem en la causa de armas contra Croacia. Perdón, hay causas que se han olvidado, son tantas, pero por ejemplo, voy a hablar de los 90, cuando empezó todo el quilombo de la corrupción y los programas de televisión que tanto no se veía, que se empezaron en los 90. A ver, el caso IBM Banco Nación, que fue escandaloso, que hubo muertos en el medio y que no hubo nada. La leche podrida de Vico. Podemos mencionar infinidad de casos de corrupción. Digo, vos pensá que en ese momento Menem, ¿qué hizo? Lo mismo que está haciendo el kirchnerismo ahora. Intentar ampliar el número de la Corte, que lo amplió, y modificó los tribunales de Comodoro Pi. Los tribunales de Comodoro Pi, que todos saben que son altamente cuestionados, vos pensá que en el 83, con el gobierno de Alfonsín, fueron ejemplares porque fueron los tribunales que juzgaron a las juntas militares y tenían un prestigio altísimo. Trasera, entre otros. ¿Dónde empieza la claudicación y dónde empieza la degradación de los tribunales de Comodoro Pi? Cuando Menem los amplía y los pasa de 6 a 12, como quiere hacer este gobierno, que los quiere pasar de 12 a 46, porque quiere sumar los de penal económico y quiere sumar 23 jueces por la ventana. Digo, repiten las fórmulas. El kirchnerismo está repitiendo las fórmulas que nos llevaron a este estado de degradación de la justicia argentina para justamente cooptarla, para maniatarla y para evitar que las causas de corrupción lleguen a buen puerto. Y como en el caso de... Sí, perdón. Sí, te termino con esto. Y como en el caso de Vudú, no logró la absolución, no logró la impunidad, la absolución que no logró en la justicia penal la intenta lograr en el proceso de ejecución a través de liberaciones anticipadas. Una burla. Vos ves que, a ver, va a ser muy estúpida la pregunta, pero digo, la esposa de Vudú está trabajando en el Estado, cobra un sueldo altísimo. Vudú con el juego de achicarle la pena. Digo, hay todo un aparato político dentro del gobierno y judicial / gobierno también que lo quieren salvar a toda costa. Es como una obsesión con Vudú y que no hay con otros, porque digo, Debido le soltaron la mano hace tiempo. Jaime le soltaron la mano hace tiempo, pero con Vudú es algo específico, especial que tienen. Bueno, con Jaime porque confiesa, porque Jaime, en definitiva, se somete a un juicio abreviado y reconoce su culpabilidad. Él se reconoce como corrupto y a partir de allí se somete y a partir de allí le cabe una pena. Pero sin embargo, con Vudú, lo inexplicable es que siga, por ejemplo, más allá de estar inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos,
siga cobrando una pensión vitalicia por haber ejercido el cargo de vicepresidente. No lo debería cobrar. Es hermoso, es hermoso. Es una locura que un tipo que fue condenado por hechos de corrupción, en definitiva, termine siendo premiado por el Estado por el cargo de vicepresidente. Digo, estas cosas solamente pasan en Argentina. Sí. En otros países las penas son más altas, son de cumplimiento efectivo, te inhabilitan, pero además no te vas condecorado y con honores, porque esa pensión, y que ahora está la discusión con Cristina Fernández de Kirchner y esa jubilación de privilegio que tiene, Sí. que hoy nos hicieron lugar un recurso que presentamos junto a Aleca Case y Alfredo Cornejo, y con otros 2 recursos más logramos que se suspendiera al menos hasta que se defina la cuestión de Cristina Fernández de Kirchner y si debe acumular jubilación, pensión y sueldo de vicepresidenta, una locura, es una locura, porque es la única jubilación. Pero a ver, a veces la gente se enoja con toda, y voy a llamar en grandes comillas, la casta política. Pero también creo que hay, a ver si vos vas a coincidir conmigo, hay un sector de la sociedad que por silencio o inacción permite esto. Sin duda. A ver, Alberto Fernández ganó con el 48% de los votos, sabiendo que su compañera de fórmula había sido la presidenta de uno de los procesos más sospechados o más corruptos de la historia argentina, ni siquiera más sospechados, con más hechos de corrupción escandalosa, corrupción sistémica. Digo, ya muchos de los que lo votaron, la inmensa mayoría, ya sabía de los bolsos de López, sí. Ya sabía de los cuadernos de Centeno, ya sabía de la ruta del dinero acá, ya sabía de Otesur y de los sauces, y no obstante de eso, no le importó votarlo. Me parece que acá lo que tenemos que generar es un fuerte cambio cultural para que la corrupción importe. ¿Por qué? Porque algunos piensan, bueno, la corrupción es... Primero, hay 2 cuestiones que necesariamente tenemos que erradicar, porque son las cuestiones que intenta instalar el kirchnerismo. La naturalización de la corrupción y la generalización de la corrupción. Es decir, es normal que se robe y es normal que todos sean corruptos. No, no es normal. En Argentina pasa. Sí hay hechos de corrupción en el mundo. Efectivamente, hay hechos de corrupción. Pero la cuestión es cómo responde el Estado frente a eso. Pero ninguna sociedad apaña tanto como la sociedad argentina. Claro, la cuestión es cómo responde el Estado frente a esos hechos de corrupción. Si en definitiva actúa la justicia y los condena, o si tenemos una justicia permisiva que, en definitiva, les otorga impunidad. Y esto es lo que ocurre en la República Argentina. Y a partir de eso se generaliza, se dice todos los políticos son corruptos, es un mensaje nefasto, sí. y se naturaliza. Se dice, venga quien venga, va a robar el que lo haga, y además no me perjudica. Y la verdad es que sí le perjudica al ciudadano común. Es decir, sí le afecta en su metro cuadrado, porque son menos escuelas, son menos calles, es menos equipamiento para la policía, son menos recursos. Digo, está claro que porque no son volúmenes chiquitos, no es un vueltito que se están quedando. Estamos hablando de miles de millones de dólares, ni siquiera de pesos, lo que se va en corrupción en la República Argentina y en los países en desarrollo. Volviendo al proyecto, ustedes ya años anteriores con Patricia Bullrich se intentó, ¿no? Mirá, nosotros, en la Argentina había un fenómeno de cancha inclinada en favor de los delincuentes, producto de 12 años de kirchnerismo, que adhirió a pie juntillas a las doctrinas de Raúl Eugenio Zaffaroni, que fue el mentor, el ideólogo del plan de seguridad y eventualmente, o de inseguridad si se quiere, y de tratamiento a los delincuentes. Un juez que confesó que cuando leía un expediente intentaba hacérsela sacar más barata a los delincuentes, pero eso lo dijo hace un par de años. Ahora es el mismo juez que está reclamando, pese a que hay una sentencia firme por corte, el indulto agudo, para que vos te des una idea del perfil de juez que la República Argentina tuvo. Ese perfil de juez generó una escuela judicial, en donde vos tenés jueces, fiscales que adhieren a las ideas de Zaffaroni, que nos ha hecho un daño enorme. ¿Por qué? Porque ha inclinado la cancha frente a los delincuentes. ¿Qué hicimos primero en Mendoza en el 2012 con Alfredo Cornejo? Sancionamos una ley de ejecución de la pena distinta a la ley de ejecución de la pena nacional, donde privábamos a los delincuentes violentos de salidas transitorias y de libertad condicional. Dijimos, muchachos, si hay distintos tipos de delitos y si hay distintos tipos de pena,
también tiene que haber distintas formas de ejecutar la pena. Y no puede ejecutar la pena de la misma manera un homicida que una persona que hurtó. Al homicida, cumplimiento completo de la condena, por la gravedad del delito. Eso lo logramos sancionar en el 2012. Después, en el 2017, con Patricia Bullrich, fui con el mismo proyecto y Patricia me dijo, dale para adelante, lo impulsamos en el Congreso de la Nación. En ese momento, incorporaba también los delitos de corrupción. Nosotros, en el listado de delitos, decíamos los narcotraficantes, los terroristas, los homicidas, los violadores, todos aquellos delitos graves o que comprometieran al crimen organizado o a las organizaciones criminales, pero también los políticos corruptos tienen que cumplir toda la condena dentro de la cárcel. En ese momento no nos aprobaron la parte que decía que los políticos tenían que cumplir la totalidad de la condena. Y eso es lo que estamos presentando ahora. Y eso es lo que estamos presentando nuevamente ahora. Digo, reflotando ese proyecto que en esa parte no se aprobó, la otra sí se aprobó, desde el 2017, todos aquellos que cometan delitos van a tener que cumplir la totalidad de la condena, si son homicidios, violaciones o robos con armas, pero la parte que tiene que ver con la política, así como no se aprobó ficha limpia, así como no se aprobó una serie de... Ficha limpia. Nosotros hace unos días largamos un informe sobre un concejal de una ciudad de Córdoba, aquí de La Calera, Ariel Mealla, que falsificó más de 600 afiliaciones. Digo, el proyecto de ficha limpia era muy bueno, y quedó en la nada. Sin duda. Quedó en la nada. Sin duda, pero a ver, vos pensás que vas a buscar un laburo a la actividad privada y lo primero que te piden es el certificado de buena conducta. Te vas a presentar a un concurso de empleo público y si tenés un procesamiento no te dejan participar, porque la ley de empleo público no te lo permite. Ahora, para ser diputado, senador, presidente, no importa. Es decir, solamente, a ver, te prohíben participar del proceso electoral si tenés una condena firme, que como yo te decía recién, tardan 14 años si es que no duermen el sueño de los justos y terminan prescribiendo. Entonces, le tenemos que dar racionalidad al sistema, le tenemos que dar sensatez. Si vos tenés una condena en primera instancia por un delito de corrupción, a ver, anda a resolver tus problemas con la justicia y cuando la justicia te absuelva, volvé. Pero no puede ser que nosotros tuvimos el triste ejemplo de una persona que estaba privada de la libertad y se presentó de candidato en la República Argentina producto de este sistema que tenemos. Entonces, me parece que hay mucho por cambiar y necesariamente ese cambio se tiene que dar desde la justicia, pero también desde la política. Y por eso es importantísimo cambiar los equilibrios de poder. Hoy ellos, el kirchnerismo, con nombre y apellido, hoy tienen los resortes políticos para garantizar el statu quo. Y eso es lo que hay que romper. Vos sabés que cuando vos estabas hablando, por ejemplo, el tema de violadores, yo recordé que en su momento diputadas como Victoria Donda, Miriam Bregman y todo el aparato pseudo-izquierda progresista argentino votaron en contra de la prisión efectiva para violadores. Y que vos decís, ¿en serio? ¿De verdad? Sí, sí, porque, a ver, la justificación fue que descreen del sistema de penas privativas de la libertad. Pero estamos hablando de que son delitos gravísimos. No estamos hablando de delitos leves, que vos ahí podés pensar en soluciones alternativas. Estamos hablando de familias que quedan destrozadas, de planes de vida que quedan destruidos, porque una persona que la violan sin lugar a dudas es una mancha y es una sombra que la va a seguir toda su vida, sí. Con gravísimos efectos psicológicos, físicos, con lo cual la respuesta del sistema no puede ser un chachá en la cola. Es decir, tiene que ser una respuesta con mucha severidad y con mucha firmeza. Entonces es inentendible que terminan justificando y avalando delincuentes y en definitiva poniéndolos en el rol de víctima, porque esto es lo que hacen presto. ¿Sabes lo que dicen? Bueno, son víctimas de la sociedad, son víctimas de un sistema que es inequitativo, que es injusto, y sí, por eso no podemos ser severos. No. A ver, no podemos caer en ese reduccionismo, porque en la inmensa mayoría de los argentinos, cualquiera sea su condición social, sean personas que actualmente vivan en la pobreza, en la clase media, sí, o media alta o en la riqueza, son honestos.
Entonces, no podemos asociar la criminalidad a un sector social y por eso ser más indulgentes. Quien comete un delito aberrante tiene que ser juzgado conforme a ese delito que cometió. Ahora, Luis, yo quiero hacer un poquito, rebobinar un poco la cinta vos como integrante de Cambiemos. A ver, todas las leyes que presenten y que se presentan desde que el kirchnerismo volvió a ser gobierno, y sí, no son del agrado del kirchnerismo y van directo, en la mayoría, a dormir el sueño de los justos. Y al respecto, ¿qué autocrítica haces vos o hacen desde Juntos por el Cambio al haberse quedado a mitad de camino con la que fue su principal bandera, lucha contra la corrupción en el Estado, ya que sabemos que en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, sobre todo 2016, o mejor, cuando ganan las de medio término, y donde Massa lo tenían un poco como aliado, ahí jugaba Massa un poco como aliado de la transparencia, había mayor consenso para votar las leyes y no lo hicieron. Y ahora, obviamente, les resulta más difícil. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿Qué no se pudo? a ver, yo te cambio la respuesta. Nosotros fuimos el primer gobierno desde la vuelta de la democracia con Juntos por el Cambio, con Cambiemos en ese momento, que no tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras. Sí. La verdad es que tuvimos una posición absolutamente incómoda, porque veníamos de una justicia en donde el 60 o 70% de los cargos habían sido puestos por el kirchnerismo, que había manejado, y el peronismo ha manejado, desde el 83 hasta ahora, el Senado de la Nación, que designa a los jueces federales. Por eso cuando uno escucha hablar y despotricar del kirchnerismo, de la justicia federal argentina es hecha a imagen y semejanza del peronismo, porque es el que ha tenido la llave para aprobar los pliegos de los jueces y de los fiscales en la República Argentina. Pese a no contar con mayorías, la verdad es que, por ejemplo, sí tuvimos una fuerte agenda de lucha contra la corrupción, y te los menciono. En la Argentina no había ley de acceso a la información pública, esto es, vos hacías un pedido de acceso, vos Presto, te presentabas, qué sé yo, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia, le pedías información al respecto y te decían, no, mire, demuestre un interés legítimo, había un simple decreto y te contestaban cuando querían y como querían. De hecho, hubieron fallos judiciales que se pronunciaron al respecto. Las personas jurídicas, las empresas, que son las que cometen el 80% de los delitos financieros, no eran penadas, inexplicablemente no eran penadas. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando hay hechos de corrupción, es verdad que participan personas físicas, hombres, mujeres, pero hay empresas involucradas. Y esas empresas involucradas no tenían ningún tipo de responsabilidad, salían airiosas, libres de culpa y cargo, iban a formar no pagaban con su patrimonio. Se declaró una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No había ley de extinción de dominio. Nosotros logramos una medida de sanción y después salió un decreto. Y a partir de allí, justamente se avanzó sobre los bienes producto de hechos de corrupción, para decomisarlos y para que se extinguiera el dominio de aquellas personas que estaban procesadas por hechos de corrupción. La ley del arrepentido, por ejemplo. Y vos me decís, ¿importó la ley del arrepentido? Claro, porque vos tenés una persona que conoce cómo funciona la organización criminal. Y no es que cualquiera se pueda arrepentir, como por ahí dicen, y en definitiva pueda eventualmente involucrar un inocente. No, tiene que aportar pruebas. Y se sancionó la ley del arrepentido. Y fíjate en los frutos que tuvo en la causa de Vudú, por ejemplo, con Van de Prole, que se arrepiente, en la causa de la ruta del dinero K, con Farina y el Ascar, que se habían arrepentido mediáticamente, pero Entonces se te arrepintieron. pregunto, o te reformulo la pregunta. La cuestión entonces ya pasa cuando... Nos falta, te contesto ahí, Sí. nos falta reformar el sistema judicial para hacerlo más independiente del poder. Ahí está. Entonces me están apuntando a la justicia, porque por ejemplo, vos me hablabas de los jueces que quiere meter Cristina por la ventana. Bien, vos tenés un aparato que es justicia legítima que no dejó de funcionar nunca. Nunca, ¿no? Bueno, cuando yo te digo que nombraron 600 magistrados en la época del kirchnerismo, ahí tenés gran parte de la respuesta, ¿no? A ver, pero ¿cuál es el problema? Vos hoy no podés plantear una agenda de reforma.
porque vos ya sabés que la reforma que pretende el kirchnerismo es el caballo de Troya para terminar de someter a la justicia argentina. Entonces hoy, esa justicia que funciona mal, la tenés que defender, porque de lo contrario, la van a terminar dominando, que es lo que quieren hacer, porque no quieren que si haya un solo cabo suelto en la justicia, que en definitiva termine fallando de manera díscola, pero conforme a derecho, y que los termine juzgando, sentenciando y condenando por hechos de corrupción. ¿Vos no notás, Luis, que con la grave crisis económica que estamos viviendo, y como dicen algunos economistas, estamos ante la puerta de un Rodrigazo, pero del siglo XXI, ¿vos no notás que a una gran mayoría de la sociedad las causas de corrupción en este momento ya casi como que no les importa? Dicen, no tenemos para comer, digo, lo que haga Cristina, la verdad, perdón, ¿no? Me chupa un huevo. Yo pienso al revés. Yo pienso que en momentos de bonanza económica la gente se olvida de la corrupción. Sí. Es como que la gente, es como que el bienestar, el crecimiento, la reducción de la pobreza, el empleo, hace que gran parte de la sociedad se olvide de los problemas comunes, entre ellos la corrupción. Sí. Yo creo que a los sectores que se han ido empobreciendo sí les preocupa. Y yo creo que hay un sector de la sociedad que claramente no le preocupa la corrupción, que claramente vota, que no es un diferencial el hecho de haber cometido o no haber cometido hechos de corrupción por esta generalización que hay y por esta naturalización que existe producto de la corrupción. Pero yo creo que en momentos de crisis económica es donde, claro está, el problema de la corrupción se identifica como uno de los problemas que hacen que la economía personal de cada uno funcione mal. Así como te digo algo más, Sí. cuando desaparecen los problemas económicos, emergen, por ejemplo, otros problemas como los más angustiantes de los argentinos, como es el problema de la inseguridad, que hoy, claro está, no está en el tope de la agenda, producto de que tenemos un desempleo del 13%, que han cerrado 90.000 pymes, que tenemos 50% de pobreza en la Argentina. Entonces, quizás la mirada está puesta ahí, en la resolución del problema económico. Pero en cuanto a la economía mejora, las miradas ya se posan en otras áreas, en otros tópicos, como es la seguridad. Le dieron mucho hilo a Alberto la oposición, ¿no? A ver, y con esto está mal que generalicemos, pero digo, durante todo este confinamiento absurdo, dejaron la oposición a veces por callarse la boca, por tener el miedo que le metan el sallo de oposición golpista, dejen gobernar, dejaron que el gobierno se pase en un montón de cuestiones. Podemos hablar desde Espinosa hasta cerrar locales, hasta perseguir, o sea, y se dejó un gran silencio hubo de la oposición, tanto que la gente dice, ¿dónde está la oposición que yo voté? ¿No sentís eso? Bueno, el gran problema que tenemos, pero esto yo te lo digo con sinceridad, muchos alzamos la voz. El problema que tenemos es que quizás la principal crítica es que no hemos logrado ser efectivos. ¿Y por qué no hemos logrado ser efectivos? Porque no tenemos mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Entonces, podemos levantar la voz, podemos utilizar la tribuna, podemos utilizar las bancas del Congreso para denunciar los excesos, podemos ir a la justicia y presentar denuncias por los abusos que hay, por ejemplo, como en el caso de Formosa. Podemos ir a la Comisión Interamericana, como fui yo, por ejemplo, con el tema de varados, donde le reclamé a la Comisión Interamericana que interviniese porque se estaban violando derechos constitucionales de los argentinos. Pero lo cierto es que no tenemos la efectividad producto de la ausencia de mayoría en el Congreso. Y además te digo algo, porque hay una oposición mayoritaria de Juntos por el Cambio con matices, pero vos después tenés una oposición minoritaria de 15, 16 legisladores Sí, que entra la baña, que quizás nos podrían ayudar a construir mayoría, que terminan siendo funcionales al kirchnerismo, sí, que terminan votándoles a pie juntillas todas y cada una de las leyes que el gobierno impulsa. Entonces, cuando se habla de la oposición... Sí, pero, Luis, perdón, pero ¿Lipovetsky sigue perteneciendo a Juntos por el Cambio?
Sí, pero él ya es legislador de la provincia de Buenos Aires. Qué bien. Él ya no es legislador, él terminó su mandato en el último periodo y actualmente ya no es diputado nacional. Y claro, pero a lo que voy yo es, y que a veces la gente nos bombardea a nosotros de preguntas y cuestionamientos, y uno dice, pero nosotros vemos de la tribuna como ustedes, y a veces la gente no lo entiende. Pero, por ejemplo, el caso de Lipovetsky, que yo siempre lo pongo como un ejemplo emblemático de lo que es una oposición que no sirve, digo, ahí tendría que haber estado juntos por el cambio, cambiemos, a decir, esto no queremos. Y fueron muy pocos los Acá, que quisieron hablar. si tuvimos 12 años de kirchnerismo, Presto, si en la Argentina hubieron 12 años de kirchnerismo, uno de los factores determinantes para que viviéramos un régimen de 12 años fue que la oposición no estaba unida. Fue que el radicalismo estaba por un lado, el PRO estaba por el otro cuando surge, la coalición cívica por el otro, y claro, una oposición dividida, fragmentada, simplemente lo que hace es alimentar las posibilidades de que el partido gobernante termine ganando la elección. ¿Por qué? Porque en definitiva en las elecciones lo que se vota es continuidad o cambio. Y si el ofrecimiento del cambio va por distintas ramas, en definitiva se fragmenta, se atomiza y la continuidad termina ganando. Esto es lo que entendió el kirchnerismo durante 12 años y que le permitió preservar el poder. Hoy nosotros tenemos que preservar la unidad de la oposición y tratar de lograr la unidad de la oposición, y por eso es muy importante que se hayan mantenido juntos por el cambio. Por eso es trascendental para hacer una alternativa poderosa y que en definitiva busque conquistar el poder en el 2023. De nada sirve ¿Vos lo ves una unido oposición testimonial. ¿Cómo? ¿Vos lo ves unido a Juntos por el Cambio? Yo veo muchos matices. Y vos lo dijiste al principio, vamos a hablar de halcones y palomas. Yo veo una paleta de colores en Juntos por el Cambio. Pero lo importante, a ver, donde vos tenés personas más confrontativas que otras. Sí. Ahora, lo importante es que existe el affectio societatis de que vayamos juntos. El problema lo peor que le podría pasar a la sociedad argentina es que nosotros nos dividiéramos a la sociedad que quiere cambiar el país. Vamos a reducirlo a esa fracción de la sociedad. A esa sociedad que quiere cambiar el país, que no se banca este gobierno, que no se banca los abusos que hay, las restricciones a las libertades individuales, la concentración de poder, la prepotencia, porque en definitiva no volvieron mejores, volvieron peores. Volvieron peores. Porque en ese momento, en el 2005-2006, al menos te venían el beneficio de los commodities internacionales que le permitían derrochar plata. Digo, que fue un veranito de 3-4 años y que en lugar de utilizar ese veranito como lo hizo Chile, acá se la timbiaron toda. Claro, quizás la pregunta iba apuntada, Luisa, por ejemplo, cuando la gente dice, ¿qué oposición tengo? Porque obviamente la gente mete a todos en una misma bolsa y no divide entre Luis, el otro. No, dice la oposición. Cuando ves, Doña Rosa está en la casa, que no tiene para comer, que los hijos no fueron a la escuela, que tuvieron clases muy mediocres por Zoom, que el marido se quedó sin trabajo, etcétera, 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 y ve a una diputada de la oposición a la cual ella votó diciendo gracias, presidente, por el aborto, más allá si está a favor o en contra del aborto, no importa eso. Pero la mina se quedó en la casa mirando el pestañas. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tanta cara de boludos tenemos? Bueno, pero yo ahí prefiero elevar la mirada a los líderes de la oposición. Por ejemplo, de los partidos políticos, a Alfredo Cornejo, a Patricia Bullrich, a Lilita Carrió, claro. donde son los que terminan definiendo a Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, a los gobernadores de las provincias, a mi gobernador Rodolfo Suárez. Ellos son los que en definitiva son los faros sobre los cuales nosotros nos tenemos que alumbrar, independientemente de expresiones individuales, porque siempre vas a encontrar expresiones con las que puedes estar a favor o en contra, o te pueden parecer no lo suficientemente duras para representar el sentir de muchísimos argentinos que están completamente decepcionados con este gobierno. Sí. Pero me parece que más allá de ir a las particularidades, nosotros tenemos que pensar
cuál es la opinión de los líderes de los partidos políticos y cuál es la posición de esos líderes de los partidos políticos frente al gobierno. Y ahí vas a encontrar que hay una oposición, la verdad que, a ver, que dura porque este gobierno nos obliga a ser duros. Nos encantaría que sean otros términos, pero lo cierto es que los abusos, los excesos de este gobierno, la ausencia de diálogo, la intolerancia política que existe, te obliga, claro está, a salir a criticar y a cuestionar con dureza las posiciones que toma el gobierno. Luis, yo sé que la Unión Cívica Radical no se mete tanto en la cuestión del PRO, que el PRO solucione sus problemas, pero digo, están todos dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, cuando vos, como integrante de Juntos por el Cambio, escuchás al senador Martín Lustó, ex ministro kirchnerista, que se manifiesta y dice, hay que jubilar a Mauricio Macri, es una clara postura de ambición política. ¿Qué pensás vos? ¿Vos decís, yo no lo comparto, pero hay que aceptar las diferencias de criterios. Yo no creo que haya que jubilar a Mauricio Macri, muy por el contrario. Yo creo que es un valor agregado que nosotros tenemos para mostrar porque ejercimos la presidencia, sí. Ejerció la presidencia durante 4 años. Sin lugar a dudas tuvimos errores. Está claro que tuvimos errores, si no, no hubiésemos perdido el presto, pero está claro que tuvimos muchísimos aciertos. Digo, a ver, descartar a Mauricio Macri con los aciertos que tuvimos, por ejemplo, en materia de obra pública, donde la transparentamos, donde la mejoramos, donde bajamos los precios de contratación, incluso en contextos de inflación, donde insertamos a Argentina al mundo y la política internacional tuvo uno de sus puntos más altos, donde tuvimos una política por primera vez de seguridad nacional con Patricia Bullrich, una verdadera política de seguridad que bajó los índices delictuales, que luchó contra el narcotráfico. La verdad que vos decís, che, hay muchísimos puntos altos que hay que rescatar, sin dejarla de ser autocrítica, pero ojo con el tema de la autocrítica, porque esto de ser todo el tiempo culposo, vos el peronismo no se hace cargo de nada, no se hace cargo de Isabel, no se hace cargo de López Rega, no se hace cargo de que quiso amnistiar a los dictadores que después indultó. Digo, de esas cosas no se hace cargo que privatizó las empresas del Estado y las joyas de la abuela, que privatizó el sistema jubilatorio. Entonces, me parece que nosotros tenemos y ya hemos hecho la autocrítica. Ahora lo que tenemos que ofrecerle a la ciudadanía es una respuesta con proyectos y con personas. Y entre esas personas, sin lugar a dudas, Mauricio Macri forma parte. Yo ahora también coincido que los liderazgos se han horizontalizado, producto de que ya no estamos más en el poder y que, claro está, ya las decisiones no pasan por una persona como quizá pasó en 4 años de gobierno, sino que pasan por los líderes de los partidos, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores de las provincias y algunos más. ¿Cómo están? A ver, en las redes se habla tanto, sobre todo en el micromundo de Twitter, y eso casi que no interesa porque la realidad después vos salís a la calle y es otra. Pero hay un auge del liberalismo. Líderes liberales están pateando las calles, etc. Y hay una parte de Juntos por el Cambio que está mirando esto y está diciendo que vengan. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Crees que después de este año que vayan a interna, etcétera, paso, se podrá hacer un gran polo? Yo creo que sí, porque el árbol no nos tiene que privar de dejar de ver el bosque. Y acá lo que está en juego es la República. Acá está en juego, si vamos a Venezuela vía escala Formosa, o si en definitiva recuperamos, claro, con escala en Formosa, o si recuperamos la República, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la transparencia. Eso es lo que nos estamos jugando, ni más ni menos. Si vamos a ser un país normal, donde apostemos al crecimiento, a la generación de riqueza, a la inserción en el mundo, a la previsibilidad, a la seguridad jurídica. Digo, si vamos a ofrecer las condiciones para que vengan inversores extranjeros, inversores nacionales y generen empleo y riqueza, o si por el contrario les vamos a cerrar las puertas, volviendo prácticamente 70 años para atrás, retrocediendo 70 años para atrás. Y yo creo que tenemos que aprender a convivir todos en ese espacio, fortalecerlo, porque, te vuelvo a repetir, está en juego mucho más que quién ejerce
el poder en la República Argentina dentro de un espacio político. Está en juego la República Argentina, la República. Y allí no tienen que haber mezquindades y no tienen que haber miramientos ni recelos. Tenemos que todos los que defendemos a la República y los valores de la República estar del mismo lado. Porque vuelvo sobre lo que te decía al comienzo. Si nos dividimos, y claro está, o si nos meten caballos de Troya con oposiciones aparentes, que en definitiva terminan siendo funcionales al gobierno porque dividen a la oposición, la verdad es que cometeríamos un grosero error. Lo mismo que si se dividiera algo que es imposible, la alternativa opositora más importante del país. Digo, algo que creo que es imposible porque tiene un altísimo respaldo popular. Las PASO. El gobierno quiere suspenderlas. Muchos gobernadores ya salieron a darle el visto bueno. ¿Cómo va a actuar la oposición ahí? Bueno, mira. A ver, perdón, paréntesis, que se entienda. Yo creo que muchos de los que están del otro lado dicen las PASO es un gasto innecesario. Es verdad, hay que cambiar eso, pero no me podés cambiar las reglas del partido a mitad del partido. Bueno, eso es lo que yo digo. ¿Cuándo es necesario y cuándo es innecesario? Vos no podés cambiar las reglas del juego porque sí. Yo te cuento algo. En la elección pasada, en la presidencial, ocurrió un hecho prácticamente inédito. Se presentaron 4 o 5, no recuerdo bien, como Centurión, Esper, Mauricio Macri, Fernández, y no sé si se me está... y Del Caño. Se presentaron y no tuvieron competencia electoral. Fueron elegidos y no tenían competencia en el seno de sus propios frentes o partidos. Claro. En ese caso, nosotros presentamos un proyecto en donde dijimos, si no hay competencia electoral, en las categorías donde no hay competencia en ninguno de los partidos, la verdad que la PASO se transforma en una gran encuesta, una encuesta anticipada y una encuesta cara. Ahora, si en uno de los partidos, o en uno de los frentes, sea el Frente de Todos, sea Juntos por el Cambio, sea cualquier otro partido o frente, tiene competencia, sí, vamos todos a competir. ¿Por qué? Porque allí sí se justifica que la ciudadanía participe para seleccionar quiénes van a ser las personas que lo representen en la general. Ahora, el gobierno no persigue esto. El gobierno lo único que quiere hacer es retardar el proceso electoral para ver si puede recuperar. Entonces, eso es inclinar la cancha. Claro. Eso ya no es. Eso lo que busca es inclinar la cancha para mejorar su posicionamiento frente a la oposición, porque sabe que hoy están, no diría en la lona, pero en uno de los peores momentos, quizás desde que asumieron la gestión, en el peor momento de que asumieron la gestión, porque crisis sanitaria, crisis económica, crisis social. Entonces, en este momento lo que hacen es tratar de buscar la perilla electoral y ganar tiempo. Bueno, no, eso no. Entonces, si no hay competencia electoral, bueno, podemos discutirlo. Ahora, con competencia electoral en cualquier frente, no hay discusión posible y las PASO se tienen que realizar. Y hablando... Más allá que esta es mi posición, teniendo en cuenta lo que habíamos presentado en el 2019. La posición de Juntos por el Cambio es no se modifique la regla electoral y me parece que hay que sostenerla. Y van a luchar por eso, porque si el gobierno las quiere sacar, ustedes van a ir a estar ahí al pie del cañón. Sin duda. Se requiere una mayoría especial para modificar la ley electoral. Por ejemplo, en el caso de diputados se requieren 129 votos. No es mayoría simple, es una mayoría calificada. Ahí vamos a ver qué hacen los opositores serviles al gobierno, ¿no? Luis, ya para ir finalizando, y hemos hablado del gobierno, así que te voy a preguntar, ¿cómo lo ves al gobierno? Vos que estás ahí, digamos, estás en el Congreso, ves a los diputados del Frente de Todos, ¿están nerviosos? ¿Viven una irrealidad? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? Yo creo que es un gobierno de improvisados. No tienen plan económico. El propio gobierno, el propio presidente dijo que descreía de los planes económicos. Una locura. Vos imaginate sentarse con inversores, con organismos internacionales, con tipos a los cuales vos necesitás atraer a la Argentina y decirle, no, yo la verdad que yo no creo en los planes económicos. Pero si no tenés un programa, no tenés un plan, no le decís cuál es tu hoja de ruta, en un país que además no se caracteriza por ser un país normal,
sino que se caracteriza por ser un país turbulento, con crisis recurrentes, con una altísima inflación, que es uno de los pocos que no la ha resuelto junto con Venezuela, porque en el mundo el problema de la inflación dejó de serlo ya desde hace prácticamente 20, 25 años. Sigue siendo un problema de la Argentina y de Venezuela, pero no es un problema del mundo. Si vos al mundo y a los inversores, tanto nacionales como argentinos, que te van a ayudar a desarrollar y a sostener el crecimiento, no le mostramos un plan. Digo, bueno, no hay plan económico, no hay plan sanitario, no hay plan sanitario, presto. Digo, ¿sabes? Yo ayer estuve en un programa y no lo mencioné, lo voy a mencionar acá, porque se nos acabó el tiempo. Pero ¿sabes hace cuánto debió renunciar el ministro de Salud en la República Argentina? Hace exactamente 11 meses y un día. 11 meses y un día Ginés González García debió renunciar como ministro de Salud. ¿Sabes por qué? Porque hace 11 meses y un día llegó el primer caso de coronavirus con un ministro que predijo, allá por enero, que no existía ninguna posibilidad de que el coronavirus llegara a la Argentina. Eso lo dijo en enero. El tipo que tenía que pensar y planificar y el tipo que tenía que proyectar cómo iba a actuar el sistema de salud y conseguir los insumos, los respiradores, capacitar al personal, dijo que no iba a haber ninguna posibilidad de que el coronavirus llegara a la República Argentina. Pero después fue por más y dijo, a mí no me preocupa el coronavirus. A mí me preocupa el sarampión y me preocupa el dengue. La verdad que no tengo... Y después le erró a todos los pronósticos respecto del pico. Y eso tuvo una consecuencia en la salud y en la economía y en las libertades individuales, porque por cada pronóstico se extendían las restricciones a la circulación. Entonces, llegaba el ministro de Salud y te decía, el mes que viene o en 15 días llega el pico, y a partir de allí te cerraban la circulación, te pisaban la economía, y así estuvimos en la cuarentena más larga del mundo. Entonces, te lo resumo, no tienen plan económico, no tienen plan sanitario, no tienen plan de seguridad. Digo, el único plan que tienen es de someter a la justicia. Es en el... Sí, perdón, pero no tienen plan. Pero mientras tanto siguen deshaciendo, destrozando todo lo que tocan. Sin duda. A ver, es el vamos viendo permanente, donde hay un plan claro, que está pensado, está ordenado, está sistematizado, es en todo lo que tiene que ver con la justicia. Bien. Y después en la concentración de poder y en la búsqueda de cajas para financiar el populismo, porque el populismo sin plata no se puede financiar. Entonces necesitan buscar cajas, ahora buscan la YPF y posteriormente seguramente van a intentar buscar otra caja del Estado para apropiarse, para financiar la fiesta populista. Luis, ¿crees que Alberto lo está sufriendo al poder o lo está disfrutando? Yo creo que una persona que era un outsider de la política después de que dejó de ser jefe de gabinete, que prácticamente estaba en los márgenes de la política, y la verdad que lo debe estar disfrutando a pesar de todos los argentinos, porque lo cierto es que lo bendijo con la varita mágica Cristina Fernández de Kirchner, le dijo, vos vas a ser presidente, y fue un regalo del cielo para un tipo que estaba prácticamente ido. Entonces, vos imaginate, bueno, lo que pasa es que, claro está, no tiene músculo, no tiene poder político y ha perdido la imagen inicial que supo construir a partir de la victoria, y hoy solamente le queda recostarse sobre el kirchnerismo y la cámpora como sostenes políticos. O sea, podríamos decir que el presidente actualmente es o se está pareciendo cada vez más a un cadáver político que camina a las sombras. Yo lo que creo es que él es el albacea de la herencia que le tiene que dejar a Máximo Kirchner o a Axel Kicillof. Él está para garantizar que el poder le sea transferido al legítimo heredero, que es Máximo Kirchner o Axel Kicillof, cualquiera de los dos, de acuerdo a cómo termine midiendo, pero ellos el kirchnerismo lo ve como una suerte de transición o un mal necesario para ir al verdadero kirchnerismo que representa Máximo y Axel Kicillof. Para finalizar, hablemos de Mendoza. En algún momento Cornejo dio a entender que
quería una Mendoza independiente, alejarse de toda esta locura. Muchos lo salieron a matar, otros dijeron, es verdad que Mendoza sea país aparte. ¿A qué se refirió en realidad? ¿Fue un chascarrillo? ¿Fue para provocar? No, lo que fue para denunciar la discriminación que estaba viviendo Mendoza. Y lo que Alfredo sostenía es que se necesitan mayores niveles de autonomía, porque no puede ser que una provincia, por pertenecer a un color político distinto, sea discriminada, sea una de las provincias que menos recursos per cápita reciba. Y es una provincia productora, es una provincia que genera riqueza, es una provincia que tiene diversificada su economía, pero que en definitiva termina siendo discriminada, termina siendo castigada por el gobierno nacional. Y eso que le pasa a Mendoza, le pasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le pasa a Córdoba, por ejemplo. Bueno, Digo, habría que en algún momento replantearse el tema de la coparticipación, ¿no? Lógico, tal ¿Por qué cual, porque un mendocino y un cordobés o un bonaerense tienen que bancar la miseria absoluta de la dictadura de Gil Frank? Por ejemplo. pero te lo cambio, más que miseria. ¿Por qué Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Cava tienen que bancar el derroche de Gildo Infran? Ah, La fiesta de Gildo Infran, porque no son gobiernos ordenados. Cuando vos ves, son gobiernos que despilfarran recursos, son gobiernos que con funcionarios que ganan 2 o 3 veces más de lo que puede ganar un funcionario en la media nacional o en la media provincial. Son gobiernos con enorme cantidad de planes. Digo, son gobiernos que no se ajustan el cinturón y tratan de administrar eficientemente los recursos. Al contrario, son gobiernos de viva la pepa. Y el problema es que yo te creo que tenemos que ser solidarios, pero no solidarios con la fiesta de algunos descontrolada. No, 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 no. Es decir, solidarios en las necesidades. Ahora, sí, igual, no en el derroche. perdón Luis, ¿hasta qué punto la solidaridad? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto un cordobés va a tener que seguir manteniendo la pobreza de Santiago del Estero? Porque con eso se le da vía libre a que en Chaco, en Entre Ríos, en Santiago del Estero, o en Formosa, o en Tucumán, se hagan lo que quieran y no tengan Bueno, eso un es lo que producto eso es privado, lo que una hay que empresa limitar. privada. Miren, muchachos, hay que discutir una nueva ley de coparticipación y hay que establecer parámetros muy claros de reparto. Y eso es lo que hay que limitar. Hay que limitar la fiesta de estas provincias que están muy empobrecidas, con una dirigencia política que vive en otra realidad Sí. y, en definitiva, donde hay una extrema concentración de poder y hay prácticamente feudos en donde se cometen abusos y donde no hay Estado de Derecho, y lo estamos viendo en Formosa. Digo, no hay Estado de Derecho, es el Estado de Gildo Infran, no es el Estado de Derecho. Luis, para finalizar, ¿qué esperás de este año en lo político? Bueno, yo creo que va a ser un año bisagra, porque no hay 2023 sin 2021, y me parece que en eso, para evitar el avance del kirchnerismo sobre la justicia, para evitar que ellos sigan concentrando poder, es imprescindible que nosotros hagamos una gran elección de medio término. Para eso hay que militarla. Digo, uno de los graves problemas que nosotros tuvimos en Cambiemos en el 2019, pero esto fue que hasta agosto no se militó la campaña, se gestionó, pero no hubo una militancia activa, comprometida, consustanciada, que saliera a golpear puertas, que saliera a convencer. Vos acordate que recién los actos multitudinarios vinieron después de las PASO. Hasta antes de las PASO era gestión pura. Bueno, tenemos que aprender de los errores, lógicamente, en contexto de pandemia, pero tenemos que salir a militar muy fuerte esto, tenemos que salir a convencer y tenemos que lograr ser mayoría, porque yo no me resisto a pensar que hay una inmensa mayoría de argentinos que este tipo de modelo de país no lo quiere. No lo quiere. Y que quiere otra oferta y que nosotros podemos encarnar otra oferta, lógicamente, corrigiendo todo lo que haya que corregir, pero sobre todo apostando a futuro, digo, y mostrando claramente qué queremos hacer con la Argentina. Bien. Luis, te quiero agradecer por tu tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, ha sido un placerazo estar con vos y bueno, y hasta cuando vos lo digas, acá vamos a estar al pie del cañón, ¿no? Peleando por la bandera de la República. Muchísimas gracias. Vamos a repetir, porque aparte está bueno hablar como yo lo decía al inicio de esta entrevista, con aquellos que valen la pena dentro de la casta política y que
quieren realmente hacer un cambio, pero un cambio cultural. Muchísimas gracias, Luis, y a todos ustedes que están del otro lado, que se quedaron hasta el final de esta entrevista. Muchísimas gracias y nos reencontramos un día de esto. Chao.